con nuestro curso de repaso de Sagrada Liturgia, con el texto básico de base del cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger, publicado en volúmenes de obras completas número 11, en el que hace toda una teología litúrgica para responder a las inquietudes de los nuevos tiempos. Hemos visto primero el sacramento en la vida cristiana, la noción de sacramento, la importancia de nuestra existencia de vivir una vida sacramental, la fundamentación sacramental de la vida cristiana, lo específico de los sacramentos de la nueva ley, el misterio de Dios, misterio de salvación en Cristo, que llega a nosotros a través de estos 7 canales principales para la gracia. Después nos metimos a estudiar la esencia de la liturgia, lo que sería el aspecto esencial de la liturgia, ¿no? Como un culto de la tría espiritual de la palabra, del Logos. Y en cuarto lugar, la última clase, estudiábamos si se puede llamar o no a la Eucaristía un sacrificio, ¿no? Y para eso estudiamos los 4 textos de la institución de la Sagrada Eucaristía en San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Pablo en la primera carta a los Corintios, viendo las diferencias y coincidencias entre ellos y sacando de ellos, como lo hace el Papa Ratzinger, las corrientes de culto y sacrificiales del Antiguo Testamento, cómo desembocarían en Cristo para ser superadas por la entrega del siervo de Yahvé, nuestro Señor. Damos un paso más ahora para preguntarnos cuál es la forma, la categoría de forma, la forma litúrgica de la Santa Misa. Recuerdo que no estamos al nivel dogmático, sino al nivel litúrgico, estudiando todo esto desde un punto de vista de teología litúrgica, porque antes del Vaticano II, se había estudiado la liturgia, la misa mejor dicho, desde el punto de vista dogmático en Trento, lo que es la misa en sí misma, dogmáticamente, la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, y se había estudiado también mucho la misa desde el punto de vista canónico, las rúbricas, cómo había que vivir la misa, cómo había que poner los dedos, lo rúbrico. Entonces el Papa dijo que había llegado el momento, con Odo Caselli y con Guardini, que fueron descubriendo la categoría de forma. Interesante porque se hablaba mucho de la reforma litúrgica. Reforma, en el fondo había que descubrir cuál era la categoría de forma. La forma, analógicamente con la forma y la materia, es aquello que unifica la materia, que da sentido, que está debajo de la materia, ¿verdad? Como uniéndose con la materia, pero dándole una formalidad concreta, ¿no? No es pura materia. Entonces, estudiar la liturgia solo del aspecto material, ritos, símbolos, cantos, etc., bueno, no es suficiente. Hay que estudiar qué está debajo de todo eso. La forma. Para poder hacer una reforma hay que saber cuál es la forma, y eso es lo que Guardini y Odo Kassel trataron de establecer antes del concilio en el movimiento litúrgico, para que después viniera como una nueva manera de entender la liturgia, pero de acuerdo a las formas de siempre, a los primeros padres de la Iglesia y de la tradición veterotestamentaria y de Jesucristo concretamente y de San Pablo. ¿Cuál sería esta forma litúrgica de la Santa Misa? En el fondo, las preguntas serían: ¿tiene forma, no figura externa, pero forma esencial, forma más de banquete o de sacrificio? Para Lutero, la noción de sacrificio destruía la novedad de nuestro Señor en la cruz, ¿no? La entrega, la gratuidad, ¿no? La gracia, que no nos es por los méritos, uno no tiene nada que ofrecer a Dios. Dios es el que nos entrega todo. Por lo tanto, si uno en la misa ofrece algo, que le parecía a Lutero que la misa era ofrecer nuestros dones al margen de la cruz, destruía la gratuidad de la cruz y por lo tanto toda la novedad del Nuevo Testamento, y recaía en el paganismo o en el Antiguo Testamento. Entonces él prefería la categoría de banquete. En el fondo la misa es un banquete, ¿no? Es una reunión donde comemos un pan que para Lutero no era la transubstanciación, aunque esto hay mucha variante en el mundo protestante, que es el pan eucarístico, pero se ha ido vaciando cada vez más de la transubstanciación de Trento, y por lo tanto era una comida pascual, una comida de Jesús. Algunos han dicho que en el fondo lo que en la misa se hace es renovar las comidas que tenía Jesús con los pecadores, las comidas que tuvo Jesús con los discípulos después de la Pascua de Resurrección, o sea, todo en términos como de comida fraterna. Esa sería como la forma interior, un banquete, una comida. Porque tampoco queda tan claro a ojos vista que la Santa Misa sea un sacrificio. ¿Dónde está ahí el sacrificio? Salvo que lo entendamos, como he tratado de explicarlo en las 2 clases anteriores,
como lo hace el Papa Ratzinger, un sacrificio más bien espiritual, una espiritualización de los sacrificios de la antigua ley, donde está Cristo contenido en el cuerpo y en la sangre, en el pan y en el vino, en el cáliz, pero es un sacrificio distinto, ¿verdad? Un sacrificio no como los sacrificios cruentos, ni el de la cruz, cruento, ni el del templo de los judíos, ni menos los sacrificios humanos de los aztecas. Entonces, eso a ojos vista tampoco parece que sea la liturgia de la misa, sacrificial en el sentido ya duro de la palabra. Tampoco convence que sea un banquete. Entonces, ¿cuál sería la forma litúrgica, no dogmática, como digo, litúrgica de la Santa Misa para entender los ritos, lo que unifica los ritos, lo que le da continuidad a la última cena, a la cruz, a la vida de los primeros cristianos, a la vida de la Iglesia, y a nosotros lo que está de algún modo detrás, debajo, dentro de la Santa Misa para poder encontrar la forma y así que la reforma que se hizo en el Concilio Vaticano II y que podrá tener adaptaciones o no, bueno, corresponda a la verdadera forma litúrgica de la Santa Misa. Esa es la pregunta que nos hacemos ahora y que vamos a tratar de responder con los textos del Papa. Entonces, para entender la forma, si es banquete, si es sacrificio, qué es en el fondo la misa, tenemos que remontarnos, como siempre, a la última cena, acto fundacional, litúrgico, sacramental, de la entrega del Señor, que se va a realizar al día siguiente y que continúa después en la vida de los cristianos, especialmente en la Santa Misa. Nos remontamos a la última cena, pasaremos por la misa tal como la vivía San Pablo y los primeros cristianos, especialmente en Corinto, para llegar a cómo se empezó a vivir en el siglo II, ya con los textos de San Justino. Y tratar de descubrir entonces en estos 3 pasos cuál sería la forma de la Eucaristía. Porque en la última cena nuestro Señor instituyó el sagrado banquete, llamémoslo así, instituyó su sacrificio sacramentalmente, o sea, la misa, podríamos decir, dentro de una comida, la comida pascual. La comida pascual no era una comida sin más, era una comida muy especial. Podríamos decir, tenía bastante de litúrgico. Se cantaban himnos, se rezaban oraciones, se bendecían los cálices, porque todo recordaba el memorial, que era una categoría litúrgica y cultural de los judíos muy importante, era el memorial del paso del Mar Rojo, de los primogénitos, del cordero, etc. Entonces, ya esa misma comida podríamos tenía como algunos aspectos litúrgicos, entre comillas, aunque era una comida. Se comía un cordero pascual, entre medio de muchos otros elementos también de la comida, panes ácimos, lechugas amargas, 4 copas de vino, la última era la propia del Mesías cuando llegara, etcétera, etcétera. Entonces, Jesucristo instituyó esta novedad de su sacrificio, de su entrega, de su alianza, en medio de una comida judía. Entonces, con los textos actuales y de la época se ha podido reconstruir, según piensa el Papa Ratzinger, bastante bien cuál sería el orden de la última cena. Se puede reconstruir, dice él, con bastante precisión, tomando los datos del Evangelio y las costumbres judías de la época. Se trataba de la cena pascual que tenía 4 partes. Unos entrantes, aperitivos diríamos, ¿no? Oraciones, pero también unas comidas de aperitivos. La liturgia pascual, propiamente tal, la liturgia pascual en la que se recordaba el paso del Mar Rojo, se leía el texto, el canto de Moisés, etcétera, etcétera. La comida principal, la que se comía ya el cabrito, el cordero, y los ritos conclusivos. Entonces, Jesucristo, según estas reconstrucciones, habría ofrecido el pan, transformado ya en su cuerpo, antes de la comida principal, después de la liturgia pascual, y había ofrecido el cáliz que contenía ya su sangre, después de la comida principal. O sea, el orden, según San Lucas y según estas costumbres judías que se pueden reconstruir, habría sido más o menos el siguiente. Primero vino unas entradas, un entrante. Después vino la liturgia pascual de los judíos que recordaban el paso del Mar Rojo. Entonces Jesús introduce la consagración del pan. Tomar este pan que es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Viene la comida propiamente pascual, la comida del cordero pascual, con las lechugas amargas, etc. Terminada la comida, el cáliz que ofrece a los discípulos sería el cáliz de su sangre. No vino, sino ya su sangre. Y después terminaría con ritos conclusivos, concretamente el canto de los himnos finales antes de dirigirse
a la oración del huerto. Entonces, ¿qué significa todo esto que he dicho, independientemente de los detalles ya más prácticos? Significa que Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía dentro de una comida. Dentro de una comida pascual, donde estaba allí el recuerdo de lo antiguo, que prefiguraba lo nuevo, vino lo nuevo y se introdujo en el momento oportuno, cuando Jesucristo quiso introducir la nueva alianza, no la antigua alianza del Sinaí, que había fallado tantas veces y que era una imperfecta, sino que en ese momento, dentro del contexto de la liturgia y comida pascual, introduce el sacramento de la Eucaristía. Y cuando dice, haced esto en memoria mía, los discípulos y la Iglesia, concretamente inspirada por el Espíritu Santo, entienden que Jesús lo que está diciendo no es que repitan la cena pascual, sino lo nuevo que él ha introducido dentro de la cena pascual, su cuerpo y su sangre. Entre otras cosas, eso se ve claramente porque los cristianos empezaron a decir la misa una vez a la semana, todos los domingos, para el memorial de Cristo, y no a reproducir la cena pascual, que era una vez al año. Si hubieran entendido que lo que Jesucristo quería decir es reproduzcan la cena pascual, lo habrían hecho una vez al año, porque esa cena era una vez al año, y no todos los domingos, como empezaron a entender que por la resurrección y por la Eucaristía de la última cena, lo que había que reproducir como memorial era un aspecto específico de la cena pascual, el nuevo sacramento de Cristo. Pero al comienzo, esta es la primera etapa, que Jesucristo entonces introduce en la cena pascual el sacramento de la Eucaristía. Por lo tanto, la primerísima etapa de donde surge nuestra misa, diríamos, fue cena con Eucaristía, Eucaristía dentro de la cena pascual. Los primeros cristianos, como se ve por la primera carta a los Corintios, que ahora voy a leer, siguieron de alguna manera todavía, porque eran judíos ellos, reproduciendo bastante estos elementos. Y entonces, ¿qué tenían? Tenían cena con Eucaristía. La cena que le llamaban el ágape cristiano, ya la reunión familiar, reunión de familia de los nuevos cristianos que se reunían para comer, y dentro de esa comida, o al final de esa comida, mejor dicho, al final de esa comida, renovaban la Eucaristía. Todavía no tienen todos los elementos de la misa actual, obviamente, esos ritos se van a ir conformando con el paso de los tiempos, pero tienen entonces una comida cristiana, ya no pascual, cristiana, que se llama ágape cristiano, y dentro de ese ágape, más bien hacia el final, un poquito separado, pero todo como un conjunto todavía, la Eucaristía. Entonces tenemos la última cena, Eucaristía dentro de la comida. Los primeros cristianos tenemos Eucaristía junto con la comida, que ahora voy a explicar. Y la tercera etapa, que ya será más parecida a nuestra misa, es ya la Eucaristía separada totalmente del ágape cristiano. ¿Por qué? Esto pasó porque en Corinto, bueno, pues la gente era todavía muy silvestre, diríamos, primitiva, lo que fuera, y había muchas costumbres paganas y todo eso, y bueno, los primeros cristianos no tenían todavía la formación suficiente y empezaron a haber muchos abusos en el ágape que repercutían lógicamente en la Eucaristía. Y así lo relata San Pablo, y este fue un elemento importante para la separación, diríamos, de lo propiamente cristiano, que llamaremos después Eucaristía o misa, como rito, como culto, como sacrificio del Señor espiritualizado, de lo que era comida pascual o comida cristiana. ¿Qué dice San Pablo concretamente en esta carta a los Corintios, en el capítulo 11, donde él relata la cena eucarística? Al encomendaros esto, no alabo vuestras reuniones, que os hacen más daño que bien. Pues primero oigo que cuando os reunís en asamblea, término también teológico preciso, asamblea, cuando reunís en asamblea, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, pues es conveniente que haya entre vosotros desacuerdos para que se pongan también de manifiesto entre vosotros los que son de probada virtud. Así, cuando os reunís en grupo, no es ya para comer la cena del Señor, pues cada cual se adelanta a comer su propia cena, mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. O sea, llevaba cada uno su comida, y los más ricos comían más y se embriagaban más, los más pobres comían menos, y etc. Entonces había ya divisiones, incluso a propósito del ágape, de la comida. Entonces aquí San Pablo dice, ¿no tenéis casas para comer y beber? ¿O despreciáis a la iglesia de Dios, eclesia, la reunión eucarística, y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a deciros? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Aquí empieza a ver la separación entre la comida y la Eucaristía.
la misa. Porque yo recibí del Señor, sigue transmitiendo lo que os he transmitido, que el Señor la noche en que iba a ser entregado, viene el relato de la institución, y después viene también el discernimiento que hay que hacer para comer el cuerpo de Cristo según la situación moral y espiritual que tenga cada uno en ese momento. Entonces, tenemos un primer momento litúrgico, por llamarlo así, de la forma litúrgica que estamos buscando, la forma de la Eucaristía en la última cena, que es Eucaristía dentro de la cena judía. Tenemos un segundo momento de Eucaristía en los primeros cristianos de Corinto, que es Eucaristía a continuación del ágape, donde había muchos abusos que repercutían, por supuesto, y San Pablo entonces separa las dos cosas. Dice que es mejor que de ahora en adelante la Eucaristía no se celebre en el contexto de una comida, ni siquiera de ágape fraterno, sino mejor separada, que cada uno coma en su casa y después se reúnan en la iglesia de Dios para celebrar el sacramento del Señor. Y entonces así se va formando el rito propio de la misa, distinto del rito de una comida, que es el que ya establece, el que se ve establecido en el siglo II, 150 y tantos, una carta que le escribe Plinio al emperador Trajano, me parece que es, y otra carta que escribe después San Justino. Entonces se describe lo que es la misa dominical, y al día del Señor, día en solis, ya estudiaremos el día del sol, el día dominical, se reúnen estos que se llaman cristianos para celebrar lo siguiente. Y entonces el orden que tiene esa celebración que describe San Justino es prácticamente lo que tenemos hoy día. Lectura de los apóstoles, lectura del Antiguo Testamento, algunas palabras iniciales del presidente de la asamblea, que sería el sacerdote, la reunión de todos, la colecta, y después de las primeras lecturas y evangelio, la admonición que hace el sacerdote, la homilía, y después viene entonces una oración en que el presidente de la asamblea, el sacerdote, reza con todas sus fuerzas, dice, que es el prefacio actual, con todas sus totis viribus. Reza esa oración, que es la plegaria eucarística, a la cual toda la asamblea responde a una sola voz y muy fuerte, amén. Después se distribuyen los dones, que es el cuerpo de Cristo, y se guardan para los enfermos. Y los diáconos, y los llevan después a los que no han podido asistir a esa asamblea. Entonces ya en el siglo II, 1155-157, se describe lo que era propiamente la Eucaristía, separada de ya la cena, en los términos muy parecidos a los actuales. Después van cambiando algunas oraciones. Entonces el Papa decía, esto no lo terminé de decir, lo insinué, decía que para descubrir la forma eucarística, la forma de la liturgia, había que fijarse más que en las rúbricas, que era propia de los canonistas y liturgistas, en las négricas o nígricas. Era un trasfondo aparentemente más normal, más habitual, pero que incluso estaba debajo de las rúbricas para descubrir cuál sería la forma de la misa. Entonces la forma de la misa no es una cena, a lo que hay que terminar diciendo que la forma de la misa no es una cena, porque no tiene forma externa de comida, aunque hay un banquete eucarístico del cuerpo del Señor al final, y eso podría ser una comida, pero en fin, dentro de una forma litúrgica que no tiene el aspecto exterior ni forma de una comida fraterna. No, la misa no tiene tiene una forma de oración. Tiene una forma de oración en que todos rezamos y ofrecemos el cuerpo y la sangre de Cristo dentro de un sacrificio, entre comillas, es un verdadero sacrificio, pero a la vista, a la forma litúrgica, es más una Eucaristía. Dice que después de todos esos estudios, el Papa dice que en definitiva habría que llamar a esta forma litúrgica de la Santa Misa, el nombre más apropiado sería Eucaristía, gracia nueva, buena gracia, que caris viene de charis, caridad y gracia, ¿no? Tiene que ver, acción de gracia, tiene que ver con la gracia que nos da Cristo en ese banquete eucarístico, ese sacrificio eucarístico que es la ofrenda, y la caridad que se nos entrega. Entonces, esa sería como la forma litúrgica, muy cercana a lo dogmático, pero separada un poquito de lo dogmático. Lo dogmático es lo de Trento, sacrificio sacramental del cuerpo y de la sangre del Señor. Lo litúrgico es el rito no en el sentido material externo, sino la forma del rito. Si uno entiende forma y materia, ¿cuál sería la forma del rito invariable? La forma del rito de todos los tiempos que hay que mantener, y la forma concreta el Papa la expresa con una palabra que se llama Eucaristía. Las concepciones teológicas normales. Pero lo que se quería decir en esta clase que estoy dando es que la Eucaristía no tiene una forma de banquete, aunque haya sido instituida en la última cena. No es una cena.
No es la cena judía pascual, es la novedad cristiana del sacrificio del Señor en la cruz y la resurrección de Cristo también. Hay que incluir el elemento de la resurrección también en la Santa Misa, porque es un sacrificio en el que el cuerpo de Cristo está vivo y la sangre está viva también, porque están resucitados. Entonces no es una cena, y eso no tiene forma de cena, ni externa, ni forma litúrgica de cena. Tampoco se vea tan claramente que sea un sacrificio en el sentido en que uno entiende normalmente la palabra sacrificio, ni es una reproducción exacta del sacrificio de la cruz. Eso es lo dogmático, que es el sacrificio de la cruz en el fondo y la aplicación del sacrificio redentor de Cristo a través de estos signos sacramentales, sino que la forma litúrgica, termina diciendo el Papa, deberíamos expresarla con una palabra que es la más apropiada para todos. Ni cena, ni sacrificio, sino Eucaristía. La palabra Eucaristía le parece a él que resume estos elementos que hemos ido estudiando, la institución de la última cena, pero con carácter eucarístico, de acción de gracias y de gracia de Dios que se nos da, y lo que se nos da en la misa, que es la muerte y la resurrección de Cristo como dones del cielo que se nos dan para agradecer. Está Cristo ahí presente realmente en el altar, en una forma sacramental, en una forma litúrgica, con ritos, con aspectos externos materiales y con oraciones, y todo eso reproduce, por supuesto, el Calvario y la resurrección, pero en una forma distinta, una forma sacramental, una forma litúrgica que no es ni de sacrificio cruento, externo, visible, porque no es un sacrificio en el sentido visible, ni de cena, que tampoco es cena, aunque tenga un aspecto de cena al final, pero eucarística del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es la forma litúrgica sacramental de la Santa Misa, que se llama Eucaristía, que contiene principalmente dos elementos, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Eso viene de la última cena de Jesús, en la que hubo relato del Antiguo Testamento e institución de la novedad cristiana. Viene sobre todo de que los primeros cristianos, para hacer la misa, repetían lo que se hacía en la sinagoga, que eran las lecturas del Antiguo Testamento. Tengamos presente que en el siglo I todavía no había evangelios, se leía la salida del Antiguo Testamento y los apóstoles a lo mejor contarían quizá algo de lo nuevo, pero las lecturas probablemente escritura santa era la escritura del Antiguo Testamento, no había todavía redacción de evangelios, por lo tanto la primera parte venía fundamentalmente de la sinagoga, lectura de la palabra, explicación a la luz del misterio de Cristo, y la segunda parte, liturgia eucarística, donde se reproducían los elementos sacramentales de la última cena. No la cena del Cordero, sino el pan convertido en el cuerpo del Señor y el vino convertido en la sangre del Señor, desligándolos ya de la cena pascual y desligándolos también del ágape fraterno cristiano, quedaron ya palabra y sacramento, palabra y Eucaristía. Y el conjunto de todo esto se puede llamar liturgia eucarística. Venite ad